de pie y sigan con sus vistas la lectura de este texto. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos, hermanos. Señor, te rogamos en este momento, Padre, que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos enseñe, nos dé luz y aplique estas cosas a nuestro corazón. Enséñanos, Padre, porque tenemos necesidad, porque tenemos muchas deficiencias, porque necesitamos instrucción y sabemos, Señor, que es solo tu palabra, esa lámpara que puede darnos luz. Obra en nuestros corazones y concede que esta iglesia, Señor, y también la iglesia allá en Querétaro, en cada reunión que tengamos, se conforme más a las instrucciones que tú nos has dado en tu palabra. Bendice, por favor, este tiempo, Señor, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les decía hace un momento, lo que hace el apóstol Pablo en el capítulo 14 de esta carta es dar instrucciones a la iglesia de Corinto de cómo debía verse la reunión pública. De hecho, el versículo 26 utiliza esa palabra, cuando se reúnen. El contexto en el capítulo 14 es la reunión de la iglesia, la reunión pública, cuando nos reunimos a cantar, a orar al Señor, a escuchar su palabra. Pero para llegar a este punto, hermanos, el apóstol Pablo ha dado todo un bagaje ya a la iglesia de Corinto con ciertas instrucciones de problemas que también tenían que ver con la reunión pública. Ustedes recordarán que en el capítulo 11, uno de los problemas de Corinto, según nos dice el apóstol Pablo, es que se estaban cometiendo abusos en el momento de la cena del Señor. Uno comía, otro no tenía para comer. Uno se embriagaba, incluso en la reunión, y cada uno parecía estaba haciendo algo diferente, algo que no demostraba, hermanos, ningún mensaje claro. No demostraba realmente que lo que estuvieran celebrando era esa participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. No estaban demostrando que era la cena del Señor, parecía la cena de cada uno. La estaban tratando al menos de esa manera. Pablo da ciertas instrucciones también allí acerca de la cuestión del velo, por ejemplo, en el capítulo 11, que también tiene que ver con la reunión pública. En el capítulo 12, Pablo comienza a hablar de los dones espirituales. ¿Y dónde es, hermanos, que se usan los dones espirituales? Igual, en la iglesia. Y en el capítulo 13, Pablo nos lleva a ver
el principio, hermanos, la motivación, el motor en el corazón del cristiano, y lo va a aplicar a la reunión. Y ese motor, esa motivación, es el amor. El capítulo que nos habla más con descripciones bíblicas acerca del amor. 1 Corintios 13. Pablo quería que entendiéramos, hermanos, cuáles son las bases o los fundamentos que hacen que nuestra reunión sea diferente a cualquier otra. Y hay muchas cosas que podemos decir ahí que son parte de ese fundamento. Hemos sido redimidos por Cristo, Dios nos ha llamado como iglesia, Dios había establecido la iglesia de Corinto con ese propósito, ¿verdad? Recibir alabanza de parte de esa iglesia y que su pueblo siguiera siendo reunido. Podemos decir también, y lo dice Pablo en este mismo capítulo, en el capítulo 14, vean por favor el versículo 23, un poco antes, que nos dice: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dios está entre ustedes, Pablo está diciendo a los corintios. Y los incrédulos que vinieran y escucharan, ¿verdad?, el don de profecía en aquel momento siendo ejercido con una palabra de amonestación a esa persona, de un llamado al arrepentimiento y a la fe, iban a reconocer a Dios, se iban a convertir, en otras palabras. Pero Pablo dice, iban a reconocer que Dios está entre ustedes. Esa es, en resumen, hermanos, una de las razones más grandes, más poderosas, más fuertes que podemos aducir para explicar por qué la reunión en el día del Señor es diferente. ¿Por qué incluso es diferente de cuando hacemos un culto familiar? Aunque haya cosas parecidas. Hay cantos en un culto familiar, hay palabra, pero creemos que esta reunión no es la misma. Es un día que Dios mismo ha establecido por medio de la resurrección de Cristo. Y es un momento, al reunirnos en un solo lugar, en el que Dios está entre nosotros. Ahora, pensando en eso, hermanos, uno de los distintivos que ustedes tienen como iglesia, y lo han estado viendo durante el estudio, es algo que se llama el principio regulador de la adoración. Y si ustedes han estado siguiendo los estudios, ya más de uno debería ser capaz, ¿verdad?, de explicarme qué es el principio regulador de la adoración. Pero en resumen es que como iglesia, al estar reunidos en el día del Señor, queremos hacer solamente lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. No queremos añadir ningún elemento a eso y no queremos quitar de todo lo que Dios nos haya mandado que debe estar presente en la reunión en el día del Señor. ¿Qué debe estar presente, hermanos, en el día del Señor? Esta mañana han hablado acerca del bautismo. El bautismo es una de las ordenanzas. Es parte de nuestra adoración. La cena del Señor, la palabra de Dios, por supuesto, tiene que estar allí, etcétera. En nuestra reunión, hermanos, cada elemento tiene una razón de ser. Las oraciones, la instrucción con la palabra, la lectura de la misma, los cantos, las ordenanzas, las ofrendas, son cosas que Dios nos ha mandado que estén presentes. Son parte de nuestra adoración. Y hay cosas que Dios ha prohibido. Por eso no tenemos imágenes en este lugar. Es nuestro afán, hermanos, al decirnos cristianos, con este apellido, vamos a decirlo aquí, reformados, es nuestro afán que nuestro culto esté basado por completo en lo que Cristo nuestro Señor nos ha mandado en las Escrituras. Él es la cabeza de la iglesia y por eso Él tiene la autoridad para ordenar cuál es la forma en la que Él quiere ser adorado. Si estudiamos con atención el Nuevo Testamento,
nos vamos a dar cuenta de que hay muchos textos que ofrecen principios generales que estructuran, que dan forma, que regulan nuestro culto público, nuestro culto reunidos como iglesia. Este capítulo de la carta a los Corintios es un ejemplo de eso. Ahora, digo que son principios generales porque no nos dicen las particularidades o detalles del culto que se realizaba en la época de los apóstoles. Hay mucho que desconocemos de ese tiempo. Pero los principios que hay aquí, en este texto, funcionan como directrices que nos guían, que nos constriñen también. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En los términos más amplios. Dios no nos ha dicho cuántas sillas debemos de poner en el lugar de reunión. Pero parte de los principios que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí nos orientan para pensar en ese tipo de cuestiones. Dios ha confiado, hermanos, estas instrucciones a las iglesias y a sus oficiales para que buscando el sometimiento a Dios y el buen orden, las implementemos, las guardemos y así ofrezcamos una adoración pura por medio de Cristo. Por eso yo les decía que aquello de la alegría tiene mucho que ver con esto, porque Dios nos ha dicho la manera en la que Él quiere que nosotros cantemos. Hemos visto o he mencionado ya algunos principios, ¿verdad? Dios está entre nosotros, por ejemplo, la presencia de Dios en nuestra reunión, el hecho de que Cristo nos ha redimido, que forman parte de la base o la razón por la que creemos que esta reunión es diferente, es especial. Ahora, con este texto, hermanos, voy a resumir 4 principios, tomando algunas cosas que Pablo dice antes en este mismo capítulo, que se encuentran en el pasaje, para que aprovechemos de la mejor manera lo que hay aquí. No voy a irme versículo por versículo, pero quiero resumirlo en 4 principios. Del versículo 26 al 40, hay 4 cosas que dan forma o estructuran la manera en la que debería verse nuestro culto público. La primera va a ser Cristo como el director de la adoración. Ese va a ser el primer principio que vamos a ver en este pasaje. Cristo como el director de la adoración. Cuando lleguemos al segundo punto, les voy a decir el segundo. Pero en primer lugar, Cristo es presentado como el director de la adoración. ¿En qué parte? Piensen en esto, hermanos. ¿Con qué autoridad es que Pablo se atreve a darle instrucciones a la iglesia de Corinto para decirles, hermanos, esta es la forma en la que debería verse su reunión? Así deberían comportarse, de esta y de esta manera. ¿Quién era el apóstol Pablo como para decir algo semejante? La respuesta está en el versículo 37. Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. ¿Cuál es la respuesta? ¿De dónde ha salido, hermanos, esta idea? Del Señor. Son mandamientos del Señor. Pablo no está hablando entonces de su propia cuenta. Pablo reconoce que podía existir altivez o soberbia entre los corintios y que por esto algunos tratarían de desechar lo que él había dicho. Eso es parte del contexto de la carta. Parece que había algunas personas que estaban yendo en contra de Pablo con diferentes acusaciones. Y quizá una de esas sería en este contexto, Pablo, ¿y tú quién eres para decirnos cómo debemos hacer las cosas? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, profetizamos. Mira, Pablo, hablamos en lenguas y hay un montón de personas en la iglesia que está hablando en lenguas. Entonces, ¿cómo vienes a decirnos tú qué es lo que tenemos que hacer? Pablo dice, son mandamientos del Señor. Esto no sale de mi propia iniciativa. Es que Cristo, hermanos, está interesado, Pablo está diciendo a los corintios con esto, en la forma en la que nosotros nos vemos como iglesia, participamos de este culto público como iglesia. Pablo no inventó sus propias reglas, Pablo no inventó sus propios principios. Esta era revelación, ¿de parte de quién? ¿Quién le estaba dando esto al apóstol Pablo? Cristo, Cristo.
Entonces, el Señor quería que la iglesia de Corinto y por extensión todas las iglesias tuviéramos las instrucciones necesarias, suficientes, para saber cómo vamos a adorar a Dios de una forma agradable en nuestra reunión. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo, como el líder supremo de la iglesia, nos ordena lo que tenemos que hacer en el culto. Así como David fungió como director en la distribución de los levitas y el establecimiento de un coro para la casa de Dios. Así Cristo, hermanos, el Rey esperado sobre su casa, que es la iglesia. ¿Cómo debería esto, hermanos, cambiar la forma en la que estamos adorando? Piensen en esto. Quien nos llamó esta mañana para que estuviéramos aquí hoy es Cristo. ¿Cómo nos llamó? En primer lugar, nos alcanzó con su palabra. Nos sacó del camino que nosotros llevábamos en el mundo y nos introdujo en un camino que es angosto. El camino que Él ha destinado para sus hijos, para los suyos. Cristo después, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida nos trajo a esta iglesia. Cristo levantó esta iglesia. Cristo los reunió a ustedes, hermanos, miembros de esta iglesia, sobre todo ustedes, lo digo, para que tuvieran en su corazón acordar mutuamente ante ustedes y ante el Señor que se iban a servir e iban a servir a Dios. Y que la mayor expresión de esa forma de servicio iba a consistir en reunirse el domingo para adorar a Dios según Dios lo ha mandado. Pensar, hermanos, que Cristo está entre nosotros, moviendo nuestros corazones, trayéndonos aquí. Sí, nosotros con tantas luchas, ¿verdad? En la mañana quizá más de uno pensó, hoy no voy a ir a la iglesia, pero está aquí, por la gracia de Dios, porque Cristo nos atrae, porque Cristo conquista nuestros corazones. Y en la reunión, hermanos, ¿qué cambiaría si pensamos que el que está dirigiendo detrás la adoración de todo este continente, no solo de esta iglesia, de todo este continente, es Cristo? Es Cristo el que está como mediador delante del Padre para recibir, ¿verdad?, el culto que vamos a tributar y entregarlo como una ofrenda agradable. Es Cristo el que está entre nosotros para limpiar nuestros pecados en esta mañana, para que podamos acercarnos a Dios con confianza. Es Cristo, hermanos, el que constituye el tema de nuestras canciones, de nuestras alabanzas. Qué diferente se vería, hermanos, si pensamos en nuestra reunión en función de eso. Cristo es el director de la adoración de todo el pueblo de Dios. Y como director, Él ha derramado su espíritu. ¿Qué le había dicho Jesús a la mujer samaritana? Creo que ustedes acaban de ver este pasaje, Juan capítulo 4, el domingo anterior. Que iba a llegar una hora en que ya no iban a adorar a Dios en el templo, sino que ¿qué iba a pasar? Lo iban a adorar en todo lugar, porque iba a ser una adoración en espíritu y en verdad. ¿Quién derramó el espíritu, hermanos, como el templo de Dios para posibilitar esta adoración? Cristo, el que es presentado en Juan capítulo 2 como el templo. Él nos ha dado el espíritu y entonces nosotros ahora ya no dependemos de un lugar. Pero Cristo, como el director de nuestra adoración, es el que ha posibilitado esto. Reconozcamos entonces, hermanos, por lo que he dicho, que no somos nosotros los que ponemos las reglas o principios para la adoración o gobierno de la iglesia. Al llamarnos iglesia, no solo estamos diciendo que tenemos un credo o una confesión particular, estamos diciendo que pertenecemos a Cristo y que lo reconocemos como el director de nuestra adoración, por cuanto nos ha revelado al Padre y nos instruye en cómo adorarlo. Ahora, observen también lo peligroso que esto puede llegar a ser.
¿Qué pensaría Cristo estando presente entre nosotros como el director de nuestra adoración si no estamos haciendo las cosas como Él manda? Incluyendo lo que les decía, nuestra alabanza. ¿Por qué será, hermanos, que algunos creyentes vienen a la reunión en el día del Señor con una actitud que más bien parece de luto? Yo también tengo mis luchas, pero ¿corresponde esa actitud a lo que venimos a hacer aquí? No estoy diciendo que la tristeza vaya a acabarse, pero estoy diciendo que esa tristeza es templada por lo que venimos a hacer aquí. Hay hermanos, se los comparto a ustedes, hermanos, pero cuando yo di esta misma exhortación con la que empecé, lo dije porque había hermanos, miembros de nuestra iglesia en Querétaro. Yo los vi durante la alabanza, ni siquiera movían la boca. Y yo dije, ¿qué tiene que pasar en la mente de un cristiano como para llegar a la reunión en el día del Señor? Y eran hermanos que llegaban con una cara de luto, una tristeza bien grande. ¿Qué tiene que pasar en la mente de un cristiano para que lleguemos a este día, hermanos? El que deberíamos estar esperando, anhelando en la semana para oír la palabra de Dios. Y ni siquiera podamos mover bien nuestra boca. Ni siquiera salga el sonido de nuestro diafragma, de nuestros pulmones. Creo que en parte eso se resolvería si pensamos en esto. Cristo está entre nosotros. Es Cristo el que nos ha traído. Es Cristo el que infunde ánimo en nosotros. Es Cristo el tema de nuestros cantos. ¿Cómo no podemos alegrarnos en Él? Hay un corito que se cantaba en la iglesia en la que el Señor me salvó y decía, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. Es esa, hermanos, la actitud que deberíamos de tener reconociendo que Cristo es el director de nuestra adoración. Cristo está interesado, hermanos, en lo que hacemos como iglesia. Si el Señor dio mandamientos sobre estas cosas es porque Él ama a su iglesia y le interesa lo que su iglesia hace. Así de cercano está nuestro Señor. Él nos preserva, Él protege la iglesia, Él la alegra, Él se preocupa por ella. Si hay alguien cercano a la iglesia, es Cristo. Y eso debería revolucionar, motivar la manera en la que adoramos. En segundo lugar, hermanos, este es el segundo principio. Les he hablado de Cristo como el director de nuestra adoración. Pero quiero hablar en segundo lugar de la centralidad de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios en nuestro culto público. Recuerden que la referencia aquí en Corintios es al culto público. Pablo había mencionado varios dones en el capítulo 12, pero al dar estos mandamientos para el culto público, se enfoca en dones que tienen una característica en común: la profecía, las lenguas, la interpretación. ¿Cuál es la característica en común? Son dones que tienen que ver con las palabras, con la comunicación, con poner un mensaje con sonidos, con el lenguaje. Pablo estaba preocupado entonces por lo que se decía en la iglesia. Ese era el problema de la forma en la que los corintios estaban utilizando las lenguas. ¿Para qué las iban a utilizar si no había alguien que pudiera interpretar? Eso no iba a edificar a nadie. En el culto público hay que hablar con un lenguaje claro, en una lengua conocida, de una manera comprensible. Y Pablo nos está diciendo que donde debería estar enfocada toda la atención, y por eso él se preocupaba por esto, es en la palabra de Dios. El discurso que debía prevalecer en el culto público de la iglesia era la palabra de Dios, una explicación de la palabra de Dios, una celebración de la palabra de Dios, un agradecimiento por la palabra de Dios, por todo lo que Dios nos ha revelado. De hecho, Pablo comienza esta carta hablando de una palabra, la palabra de la cruz, que es el mensaje del evangelio, pero así lo resume Pablo. La palabra de la cruz es sinónimo del evangelio.
Es algo que Dios nos ha dado para que podamos comunicar con nuestras lenguas. Y en el capítulo 15 lo que hace el apóstol Pablo es retomar otra vez el tema del Evangelio. En el capítulo 15 Pablo presenta un resumen del Evangelio, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo lo que Pablo ha dicho entre el capítulo 1 y el capítulo 15, todas esas instrucciones que tienen que ver con nuestra vida y con la iglesia, están, hermanos, comprendidas en el Evangelio. Si Pablo dijo todo lo que dice en medio del capítulo 1 y el capítulo 15, y el capítulo 1 comienza con el Evangelio y la carta termina en el capítulo 15 con el Evangelio, Pablo nos está diciendo algo. Todo lo que la iglesia necesita, todo lo que debemos hablar, todo lo que puede traer instrucción a nuestras vidas, cómo debería ser, cómo debería verse, cómo deberíamos vivir, todo tiene que ver con lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Todo tiene que ver con su cruz, capítulo 1, todo tiene que ver con su resurrección, capítulo 15. Por eso nos decimos cristianos. Y de ese modo, hermanos, esa palabra debería estar presente en nuestras iglesias. Pablo menciona el salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, así lo dice en el versículo 26. ¿Qué es esto, hermanos, sino el deseo de que hubiera abundancia de dones para hablar de las maravillas de Dios? Pablo dice en el versículo 36, porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Son el tipo de cosas que deberían de pasar en la reunión de la iglesia. Yo no sé si a ustedes les pasó algo así, pero cuando yo era niño y me llevaban a la misa, yo muy pocas veces puedo recordar lo que el padre dijo, porque ni siquiera se entendía. Porque era un señor así mayor con un micrófono mal puesto. No había comprensión, porque la palabra no era el centro, hermanos, allí. Pero nuestra iglesia debe de serlo y debemos ser celosos en mantener la palabra como el centro. Ahora, esto, creo, hermanos, tiene una aplicación también para lo que estrictamente no es parte de nuestro culto público, pero al final lo termina siendo. Me refiero al momento que tenemos para convivir juntos, para platicar. ¿Qué debería prevalecer en nuestras conversaciones, en nuestro discurso? Yo sé que a lo mejor pues, no nos hemos visto en la semana y habrá muchas cosas de qué ponernos al tanto, ¿verdad? Por así decirlo. Pero aun cuando hablamos de diferentes temas, hermanos, deberíamos de ser capaces de hablar de esos temas utilizando de algún modo la palabra de Dios, trayendo la palabra de Dios. Hermana, hermano, vas a hablar de un problema que tuviste en el trabajo, está bien, pero vamos a pensar juntos cómo la palabra de Dios tiene algo que decir acerca de eso. Hermano, ¿te enteraste de lo que pasó esta semana? Esto salió en las noticias. Ok, está bien, vamos a mencionarlo, pero ¿cómo podemos utilizar la palabra de Dios para pensar en eso, para evaluar eso, para saber cómo deberíamos tomar esa noticia? Pero si nuestras conversaciones, hermanos, y yo no estoy diciendo o asumiendo que sea así, pero lo sé, porque yo también lucho con eso. Si nuestras conversaciones son la violencia de nuestro país, la inseguridad, los chismes, no hay edificación. Y Pablo dice, tiene que estar la palabra y el propósito es que haya edificación, hágase todo para edificación, que haya un beneficio, que podamos salir diciendo, hoy aprendí, no solamente en lo que el hermano estuvo predicando, sino en las conversaciones que tuve con mis hermanos. Fui alentado, fui exhortado, alguien me escuchó en esta iglesia, alguien me compartió una palabra. Y no estoy diciendo, hermanos, que debamos de convertirnos todos en predicadores. No es eso lo que estoy diciendo. Sería nefasto. Imagínense andar por la vida sermoneando a la gente.
diciéndole a todos, estás mal, hermano, porque estás pensando así. No se trata de eso, hermanos. Se trata de llenar nuestras reuniones con la palabra, con la palabra. Decir, recordar, hermanos, este es el centro de nuestra reunión. Aquí debe estar la atención, en la palabra. Oremos, hermanos, que nuestros corazones ardan por la palabra, que ésta llegue a nosotros con mayor poder. Oremos que abunde en nuestros cultos y podamos ver la palabra más preciosa que el oro, como el salmista, que sea para nosotros más dulce que la miel, más cortante que una espada de 2 filos. ¿Tienen preguntas sobre la palabra? Acérquense a su pastor. ¿Saben una de las cosas que más alegría me trae a mí como pastor de la iglesia en Querétaro? Es que me hagan preguntas sobre la Biblia. Quiero que me prueben, quiero que me desafíen, quiero que me reten, quiero que me hagan preguntas difíciles de textos oscuros, de una referencia en Ezequiel, de una referencia en Apocalipsis. Eso me gusta. Es parte, hermanos, de alimentarnos, de forjar nuestro pensamiento, nuestras mentes, de luchar con esos textos, de decir, Señor, yo quiero entender más lo que este texto dice. Y creo que como iglesia tenemos la oportunidad de promover una cultura así, de hablar entre nosotros de la palabra, de hacernos preguntas de la palabra. En tercer lugar, voy al tercer principio. He hablado de Cristo como el director de la adoración, he hablado de la centralidad de la palabra y quiero hablar ahora en tercer lugar de la edificación como objetivo. La edificación como objetivo. Pablo ha dicho, y he mencionado ya esa referencia, hágase todo para edificación. Y esta es una idea que se repite 7 veces en este capítulo, de manera verbal y en sustantivo. Si la sumamos, aparece 7 veces. Pero aquí Pablo cierra expresándolo de forma muy concisa, hágase todo para edificación. Por supuesto, estos principios no son excluyentes, hay que irlos sumando. Cristo es el director de la adoración, la palabra debe estar al centro. La forma en que nos reunimos como iglesia debería tener en cuenta que lo que queremos hacer sea para edificación. Pero nuestro objetivo, hermanos, porque así lo ha establecido Cristo, es la edificación de los santos. El principal objetivo que tenemos en nuestra reunión en el día del Señor es la edificación del pueblo de Dios. ¿Hay evangelización también el domingo durante la predicación? Sí, sí. Pero el propósito principal es, hermanos, Cristo nos reúne como su pueblo para darnos el alimento espiritual, el alimento que necesitan sus ovejas. Y por eso la edificación debería ser ese objetivo central en nuestra reunión. Ahora, este principio tiene una aplicación muy amplia. Pablo lo utiliza esta palabra al hablar del resultado de la oración, por ejemplo, en el capítulo 14, y de cualquier palabra que se diga públicamente en la congregación. Debe ser una palabra que resulte en edificación. Los corintios entonces tendrían que orientar sus palabras, sus oraciones, sus cantos, las letras de lo que entonamos, su enseñanza, su gratitud a este fin: edificar a otros, edificarse mutuamente. De tal manera, hermanos, que podemos decir que cada cosa que hacemos y decimos en el culto, cualquier forma de participar durante el culto, debería dirigirse a la edificación, a hacer bien a mi hermano, a hacer bien a mi hermana, por medio de lo que estoy diciendo o por medio de lo que estoy haciendo. Como si a través de nuestros actos estuviéramos colocando un ladrillo más, un adorno a ese edificio que es la iglesia. De hecho, es esta misma carta la que nos dice que la iglesia es edificio hecho por Dios. Ese es el efecto, hermanos, que deberían tener nuestras palabras. ¿Qué diferente es este objetivo al objetivo que aparentemente muchos tienen en otras reuniones, en otros lugares?
¿Qué producían las palabras de los falsos profetas cuando ellos decían paz, paz? Y lo siguen diciendo muchos hasta el día de hoy, ¿verdad? Predicando un evangelio diferente. Destrucción. Parece que su objetivo es destruir las almas, ¿verdad? Engañar las almas, hacer que se pierdan, como lo quiere lograr Satanás. No podemos seguir ese ejemplo, como tampoco podemos, porque yo sé que se pueden sentir distantes de ese ejemplo, pero de este quizás no. Tampoco podemos seguir el ejemplo de los 10 espías que hicieron desmayar al pueblo del Señor. Hermanos, con mis palabras puedo lograr muchas cosas. Y más porque soy psicólogo, así que aguas, aguas. Proverbios nos dice eso, que las palabras tienen un valor bien grande. Yo puedo traer un bálsamo a una persona con lo que estoy diciendo. O puede ser, como dice el proverbio, mis palabras, golpes de espada en lugar de medicina. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no ponemos control a la lengua y hablamos en la iglesia cosas que no deberíamos, cosas que sabemos que no van a edificar? O temas que ni siquiera deberíamos estar hablando en una reunión, ¿verdad? Quizá porque sean de naturaleza inmoral o algo semejante, algo que simplemente no vale la pena que lo mencionemos. Y ya. ¿O qué tal? Desanimar a otros en lugar de edificarlos. Venimos a la reunión, ¿verdad? Y quizá venimos enojados, venimos inconformes en nuestra semana, de nuestro trabajo. Y resulta que el hermano que se para enfrente, que a lo mejor viene a pedirnos un consejo, o ya se nos ha acercado muchas veces, ¿verdad? Y está siendo molesto, le empezamos a decir, hermano, ya estoy harto. 10 veces me has preguntado lo mismo, ya te dije lo que tienes que hacer y el hermano se va triste. Hicimos desmayar una oveja en ese momento, ¿verdad? Pero si pensamos que la edificación es el objetivo, hermanos, ¿cómo eso debería orientar la manera en la que hablamos, hacemos las cosas en nuestra reunión? Ahora, recuerden que ese es el estándar. Que podamos edificar hablando la verdad en amor. Pero no quiere decir que esto vaya a verse de manera perfecta en la iglesia, porque también he escuchado eso, allá en la iglesia en Querétaro. Hermanos que dicen, hermanos, es que yo vengo y los temas no, cuando estoy platicando en las mesas, hablamos de otras cosas y ya se volvió una queja, ¿verdad? No una solución, sino una queja. Es cierto, ese es el estándar, debemos apuntar allí, hermanos. Pero eso no significa que lo vamos a lograr de manera perfecta. O que en todas nuestras reuniones, ¿verdad? Vamos a decir, ahora sí, ¿verdad? La palabra, estuve atento a la palabra en todo momento, el pastor traía mucha palabra, como iglesia estuvimos hablando palabra, me gocé al momento de estar cantando, yo estuve cantando con alegría, en el ágape estuve sirviendo a los hermanos, ¿verdad? Animando a otros con mis palabras. Probablemente no vaya a verse así, o no todos los domingos, o eso vaya a verse en diferentes medidas. Debemos ser conscientes, hermanos, en otras palabras, de que somos un edificio en construcción. El objetivo debe ser edificarnos en esta reunión, pero hay que reconocer, eso no va a resultar de manera perfecta, hasta que estemos con el Señor, hasta que estemos con Él. Por último, en cuarto lugar, la decencia y el orden, la decencia y el orden. Esa es la manera, hermanos, en la que Pablo concluye en el versículo 40 diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿En qué se traduce esa decencia y ese orden? En el caso de la iglesia de Corinto tenemos ejemplos muy claros. Aquí vienen en el pasaje. Por ejemplo, límite y turnos para los que están haciendo uso del don de lenguas en ese momento. Instrucciones por si había algún intérprete que pueda traducir lo que el que está hablando en lenguas dijo. Hay instrucciones también para tomar turnos.
reglas y turnos para la profecía. No puede ser al mismo tiempo. Tiene que ser algo entendible. Se tienen que tomar turnos aquí también. Y una prohibición, por último, en este pasaje, para que las mujeres no hablaran públicamente en la congregación. Ahora, yo sé que al decir esa última, pueden surgir varias dudas de exactamente cuál debería ser el papel de ustedes, hermanas, en la participación en una iglesia. Quizá esto último, porque no es un pasaje sencillo en los detalles, quizá esto último se refiere a que no hablen para enseñar públicamente a la iglesia, como se lo dice claramente Pablo a Timoteo en su primera epístola. No permito a la mujer enseñar. Quizá puede ser que lo que estaba ocurriendo es que las preguntas que las mujeres estaban haciendo en ese momento serían para cuestionar o desafiar a un hombre que está enseñando y que sea esa la motivación. Como era una motivación mala, Pablo dice que no lo hicieran así. De cualquier manera, hay algo claro en lo que Pablo espera aquí. Y una de esas cosas es que los esposos pudieran explicar a sus esposas. Nadie tiene duda de cómo interpretar esa parte. Pablo asume, ¿verdad?, que los esposos deberían ser capaces de contestar las preguntas de sus esposas, si tienen una pregunta de la palabra de Dios. Y creo que eso, hermanos, a los que estamos aquí, ¿verdad?, varones, casados, nos deja una tarea, ¿verdad? Deberíamos de poder dar una respuesta satisfactoria. No que vayamos a ser teólogos, pero contestar con la palabra de Dios. Y si no lo sabemos, estudiar la palabra de Dios. Y si necesitamos preguntarle al pastor, ¿verdad?, acerca de la interpretación de un pasaje, una pregunta, preguntarle al pastor, pero estudiar nosotros. Muchas veces lo que termina ocurriendo es que son las hermanas las que se involucran más en la palabra, las que quieren conocer más, las que tienen más hambre. Y como esposos nos empezamos a quedar atrás. Eso trae problemas, hermanos. Deberíamos de ser capaces de alimentar a nuestras esposas espiritualmente. No estoy diciendo que vamos a hablar sermones o hablar cosas muy elocuentes, pero instrucciones puntuales. Amor, lo que la palabra de Dios dice es esto. Bueno, esa parte no la sé, voy a estudiar. Vamos a preguntar al pastor, vamos a orar para que podamos llegar a una respuesta que sea satisfactoria. Estos son algunos ejemplos de la decencia y el orden que Pablo espera. Y si los vemos bien, coinciden con la prudencia y el sentido común. En la Cámara de Diputados y Senadores, por ejemplo, se debe dar un turno para que alguien hable en el micrófono. No pueden estar hablando todos al mismo tiempo. ¿Y ellos en qué parte leyeron eso? Ellos no tienen la Biblia. Pero el sentido común les dice que cuando hay una reunión de muchas personas y alguien va a hablar en público delante de ellos, debe ser por turnos. Y se debe necesitar algún sistema de sonido para que todos oigan. No necesitaríamos, hermanos, que Pablo dijera que hay que hablar por turnos en realidad para entenderlo. Eso es algo que deberíamos razonar. Pero por los problemas que había en Corinto, Pablo se vio obligado a ponerlo en estas palabras: hágase todo decentemente y con orden. Que no queda duda que esos mismos principios que concluiríamos a través del uso de la razón natural en cualquier grupo, en cualquier sociedad humana, son los mismos que deben prevalecer también en la iglesia. Aprendemos de esto, hermanos, que el uso de los dones y la libertad cristiana no están peleadas con el orden en nuestro culto público. Nuestra adoración, nuestro lenguaje, nuestro servicio deben ser claros, deben ser entendibles, deben ser de corazón, deben ser hechos de tal manera que a través de ellos estemos confesando que Cristo es el Señor. La alegría no está peleada
con el orden. La alegría de nuestros cantos no está peleada con el orden. Ya si alguien empieza, ¿verdad?, a moverse raro, le vamos a decir, hermano, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero eso nos lo dice la razón misma. Y está en la palabra de Dios como un principio general. Debemos hacer las cosas con decencia aquí. ¿Tiene que ver eso con la forma en la que nos vestimos? Tiene que ver con la forma en la que nos vestimos también. ¿Nos dice eso un código, hermanos, de vestimenta? No. Pero sí nos dice que hay que guardar el decoro. Y si yo voy para la sierra, ¿verdad?, y el decoro incluye que una mujer utilice cierta ropa, hay que guardar eso. Yo no lo voy a romper, yo no voy a llegar y decir, ahora vístanse diferente, no. Si el decoro para los hombres incluye que utilicen en alguna cultura quizás alguna pulsera, algún collar, algún tatuaje en un pueblo étnico, por ejemplo, y eso es parte de la norma que hay para los hombres, yo no voy a romper con eso. Yo voy a decir, hagan las cosas según entiendan el decoro, con tal de que no vayan a hacer algo inmoral, ¿verdad?, o romper un orden. Aprendemos de esto también que las circunstancias de la adoración, y esto tiene que ver, repito, con nuestra vestimenta, con muchas cosas que hacemos en la reunión, deben determinarse, hermanos, por principios generales como este. Ustedes han visto en los estudios, en las mañanas, los domingos, que hay una diferencia entre las partes o los elementos de la adoración, que es lo que Dios ha mandado que esté presente, ¿verdad?, siempre en un culto, la palabra, las ordenanzas, etcétera, las oraciones, los cantos. Y hay otras cosas que son circunstancias de la adoración, cosas que Dios no nos ha dicho, qué es lo que quiere exactamente o cómo deberíamos hacerlo, en qué lugar nos vamos a reunir. ¿Ese lugar debería tener aire acondicionado o no? ¿Cuántas sillas debería tener ese lugar? ¿Vamos a tener un ministerio de cocina? ¿Vamos a hacer simplemente un convivio, ¿verdad?, en el que compartimos los alimentos? ¿Vamos a traer alimentos o no? ¿Qué tipo de alimentos van a ser? Y así, hermanos, podríamos irnos a un sinfín de preguntas que tienen que ver con las circunstancias de la adoración. Ahora, ¿cómo distinguimos que realmente estamos hablando de circunstancias y no de elementos? Y con esto voy a terminar. Las circunstancias son cosas que no pueden ser determinadas por las Escrituras. Dios nos dijo que nos reuniéramos el domingo, eso es claro. Pero Dios no nos ha dicho a qué hora. ¿Qué tal, hermanos, si yo les dijera, hermanos, hablé con el pastor Andrés para convencerlo de que el próximo domingo empiezan a reunirse a las 7 de la mañana? Hermanos, Cristo resucitó bien temprano, el primer día de la semana. ¿No será que eso nos dice cuál es la circunstancia de la hora en la que debemos reunirnos? ¿Cómo me dirían, hermanos, que estoy mal? Lo primero, por una sensación de decir, hermano, es que vienes de provincia, hermano, por eso nos hablas así. Es que no entiendes bien cómo son las cosas aquí, la dinámica de la ciudad, ¿verdad?, los horarios, etcétera. Porque yo no estaría reflexionando concienzudamente en cuáles son sus circunstancias como iglesia. Esto es algo para lo que Dios, hermanos, quiere que utilicemos nuestra mente, pensemos, reflexionemos. Porque esas circunstancias en la vida de la iglesia pueden cambiar. En China, por ejemplo, los hermanos cuando se reúnen como iglesia tienen que reunirse de a poquitos porque están siendo perseguidos y no pueden cantar en voz alta porque los vecinos los van a denunciar. Pero hay cantos, el elemento de la adoración está presente. La circunstancia, que es el volumen allí, pues tiene que cambiar. El segundo criterio para diferenciar las circunstancias de los elementos o de las partes de la adoración es que las circunstancias deben de considerarse según la razón y el sentido común. Según la razón y el sentido común. O lo que nuestra confesión llama la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Hermanos, ¿es pecado que haya batería en el momento de alabanza?
¿bajo qué argumento lo diríamos? Diríamos que es una circunstancia. Ahora, las circunstancias pueden contribuir a la edificación. Hay que sumar los principios que hemos visto. Si el sonido está muy alto y no se distinguen las voces, o si salimos sordos, hay un problema allí. Si lo que sobresale son los instrumentos y no lo que estamos cantando, hay un problema allí. Pero que Dios nos haya dicho qué instrumentos debe haber en una reunión. Hermanos, el mejor canto que yo he escuchado ha sido cristiano, ha sido con un acordeón y un bajo sexto. Y era de Isaías capítulo 53. Dios no nos ha dicho qué instrumentos quiere. No deberíamos tener un problema por eso en particular. Si es que la forma en que esos instrumentos se utilizan es como una circunstancia teniendo su lugar correctamente. Esas cosas, hermanos, y muchas más, he hablado de las que tienen que ver con la adoración, ¿verdad? Las circunstancias en nuestra reunión como iglesia. Y habrá algunas otras decisiones que también deban de sopesarse de esa manera para la iglesia. Debemos usar la razón y la prudencia cristiana. Y para eso es algo que tenemos que seguir reflexionando juntos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que cada vez más la reunión que tenemos como iglesia en el día del Señor, adorando, pueda reflejar que nosotros creemos que Cristo es el director de nuestra adoración, que la palabra de Dios tiene el centro, que nuestro objetivo es que salgamos bien edificados de aquí diciendo yo salí alimentado este día, salgo bendecido, ¿verdad? Bendije también a mis hermanos por las cosas que pude decir, que pude hablar. Y que lo que hagamos aquí en nuestra conducta, en nuestra manera de proceder, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en la manera en la que servimos a los hermanos, en los diferentes ministerios y oportunidades que Dios nos dé en esta iglesia, demuestre esa decencia y ese orden que Dios demanda de nosotros. Hermanos, yo creo que si seguimos estos principios, tal como el apóstol Pablo nos lo plantea, el día de mañana vamos a ver a más personas llegar a esta iglesia y decir, yo quiero estar aquí. Quiero estar aquí porque Dios está entre ustedes y quiero estar aquí porque cuando yo veo esta reunión, aun con las fallas que tenga y las sillas que, pues ustedes saben, ¿verdad? Hay gozo. Dios está presente, yo salgo edificado. Quiero ser parte de esta iglesia. Hay algo muy atractivo en ustedes. ¿Sí me explico, hermanos? En la medida en la que sigamos creciendo, esta iglesia se va a seguir adornando de esas gracias que necesitamos y reflejando esos principios. Y yo creo, permítanme decirlo, que eso ya es algo notorio, que ustedes han crecido mucho como iglesia. No desmayen, hermanos. Tomen lo que les he dicho de los cantos. Ustedes antes decían amén. Yo no sé qué pasó, pero ya nadie dice. Tomen lo que encontramos aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, y que esta reunión se vea cada vez más como Cristo desea que se vea. Oremos, hermanos.